Le voy a añadir cierta historia y algunos versos. Salmo 136. Y lo voy a leer exactamente así. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, diga conmigo, el sol, para que se enseñoree del día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que se enseñoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto y a sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sihón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre ¿qué? Y dio la tierra a ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel y a su siervo, porque para siempre es su misericordia. En nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Ese fue el primer mensaje que yo prediqué. Y ahora yo lo entiendo mucho mejor. Todas las hazañas hechas por Dios a su pueblo, cuando abrió el mar rojo, cuando hirió a Egipto, cuando hirió a Faraón, cuando mató a los reyes, cuando hizo que su pueblo fuera alimentado, cuando puso nube de día y columna de fuego de noche, cuando sacó agua de la peña, cuando convirtió las aguas de Mara en dulce. Todas las hazañas, el brazo extendido de Dios a favor de su pueblo, no lo hizo por los méritos de ellos, ni porque ellos lo merecían, ni por la justicia de ellos. Lo hizo porque para siempre es su misericordia. Yo quiero que usted entienda que este salmista, hace 25 años yo hablé de esto y yo no entendía lo que hoy entiendo. Este salmista dice que el sol fue hecho por su misericordia, que la luna fue creada por su misericordia, que los cielos de los cielos fueron creados con entendimiento por su misericordia, que Él hizo que las aguas se dividieran por su misericordia. Lo que vas a recibir en toda tu vida es porque para siempre es su misericordia. Si alguien entiende eso aquí, va a alabar a Dios, porque va a entender que no puede comprar el milagro, que no puede comprar el favor de Dios, que simplemente Él, por su misericordia, lo hará llegar a tu vida. Dile a alguien: su misericordia es la que me mantiene de pie.
Por su misericordia, cuando yo caigo, Él me levanta. Por su misericordia, cuando he pecado, he encontrado perdón. Por su misericordia no he sido enjuiciado. Por su misericordia su presencia no me ha abandonado. Por su misericordia su juicio no me alcanzó. Es la misericordia de Dios. Alguien diga amén. 25 años atrás yo hablé este mes. Fue mi primer mensaje y solo lo leí. Y dije, porque para siempre es su misericordia. Y volví y dije, para siempre es su misericordia. Y duré media hora, 35 minutos diciendo que para siempre es su misericordia. Y llevo 25 años y creo que sigo repitiendo que porque para siempre es su misericordia. Yo estoy delante de ustedes porque soy digno de ser enjuiciado. Soy digno de ser olvidado por Dios. Soy digno de que Dios me enjuicie. Soy digno de que Dios se aparte de mí y jamás me mire, pues no soy el perfecto. He cometido tantos errores que ya no lo puedo mencionar. He pecado tantas veces que no me acuerdo cuántas veces he pecado. Pero mi primer mensaje fue que para siempre era su misericordia y que su misericordia me mantendría de pie a mí y a ti. Hay alguien que lo grite: para siempre es su misericordia. Si nosotros, déjeme añadirle algo que no añadí en ese tiempo. Si nosotros entendiéramos que la misericordia de Dios es la que nos hace estar delante de Él, que nuestra justicia delante de Dios como trapo de inmundicia y nuestra santidad a través de nuestro esfuerzo humano es como nada delante de Él. Moisés dijo: muéstrame tus caminos para que yo te conozca. Moisés sabía que no había forma de hallar a Dios si Dios no le enseñaba cómo. No podía llegar a conocer a Dios si Dios mismo no le enseñaba el camino. La Biblia dice que somos más que victoriosos por la fe en Cristo Jesús, que no somos sostenidos por nuestras fuerzas, sino por la de Él, que no somos salvos por obras, sino por fe, que nos justificamos por fe por medio de aquel que derramó su sangre, el que es en todo y para todo, el que lo sostiene todo. Si entendiéramos más esto, diéramos más gracia, porque la misericordia de Dios es la que nos ha sostenido. La Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Algunos de ustedes, como yo, merece irse al infierno. La mayoría de ustedes, o todos, necesitaban un justo juicio de Dios. Tal vez que le quebrara una pierna. Todos merecíamos un justo juicio. Merecíamos ser enjuiciados. Merecíamos recibir el pago de nuestros pecados. Lo que nos has mantenido aquí es la misericordia. Y cuando el hombre y la mujer se olvidan de eso, se convierten en jueces, pues creen que su santidad le da libertad para señalar a otro, o creen que el hecho de que ellos rechazaron ciertos pecados le da autoridad para señalar al que no ha podido rechazarlo. Sigo, paro. La iglesia debe de entender que por su misericordia estamos de pie. Si entendiéramos eso, no señaláramos al caído, no miráramos ni criticáramos al que cometió un error, porque entendiéramos que lo que nos sostiene a nosotros de no hacerlo es la misericordia de Dios. En nosotros no está la capacidad para vivir una vida santa sin la ayuda del Espíritu de Dios. Es la misericordia de Dios la que se extiende. Por la misericordia de Dios hoy nos despertamos. Por la misericordia de Dios hoy no sufrimos accidentes. Por la misericordia de Dios dormimos y nos acostamos y nos levantamos en paz. Es su misericordia la que sostiene todas las cosas. Dios es tan misericordioso que Sodoma y Gomorra, que estaban listos para ser enjuiciados, Él permite escuchar la voz de Abraham y le dice: si hay 50,
y 6:40 y 6:30 y 6:10. Y Dios dice: por amor a los 10 yo no destruiré toda la ciudad. La misericordia de Dios es la que detiene el juicio mismo de Dios. Y Dios mismo se siente detenido cuando su misericordia brota por causa de su amor. Alaba lo que vive. Y todo lo que dice este salmo, yo lo voy a desglosar tarde o temprano, y le voy a poner el título, mi primer mensaje, y lo voy a desglosar porque este salmo revela misterio. Él dice: porque los cielos fueron hechos por su misericordia, porque el mar fue hecho por su misericordia, porque la luna, las estrellas y todo lo existente fue hecho porque para siempre es su misericordia. Sigo, paro. La misericordia de Dios es la que permite que seamos perdonados por Dios, santificados en Él. ¿Cómo accedemos a la misericordia de Dios? Cuando nos humillamos. Dios no soporta al soberbio. Él resiste al orgulloso y al soberbio. Cuando, sabiendo que hemos pecado, mantenemos una postura y una actitud de no quebrantarnos y de no humillarnos. La misericordia de Dios, la humillación que desata la misericordia, ha impedido que Dios enjuicie naciones enteras. Dios dijo: yo destruiré a Nínive. Pero la actitud del rey de humillarse, tirarse ceniza y ayunar por misericordia, él dijo: quizá Dios tenga piedad o misericordia y no destruya. Y cuando Dios, que estaba listo a destruir a Nínive como a Sodoma y a Gomorra, encontró que había una humillación desde el rey y todo el pueblo, Dios detuvo el juicio y hizo quedar mal al profeta que quería ver el juicio. Y Dios, literalmente, a quien realmente salvó en esa historia no fue a Nínive nada más, fue a Jonás. Jonás solo estaba listo para ver el juicio. Cuando somos cristianos, de la única parte de juicio, nosotros seremos enjuiciados. Lo misericordioso alcanzarán ¿qué? Misericordia. La Biblia nos muestra la historia de un rey llamado Sedequías. En Segunda de Reyes, allí nos muestra una historia de cómo la misericordia de Dios se mueve de forma maravillosa a favor de alguien que se humilla a pesar de que Dios había decretado el juicio sobre él. La lectura dice de esta forma: en aquellos días Ezequías enfermó, y enfermó de muerte, y vino a él palabra de Jehová. Vino a él Isaías, hijo de Amón, profeta de Dios, y le dijo: Ezequías, arregla tu casa, porque así ha dicho Dios: vas a morir, tu tiempo ha acabado. Isaías le profetiza a Sedequías. Y cuando Sedequías escucha el mensaje, él no se pone a discutir contra Dios, ni a tratar de decirle a Dios el porqué. Sedequías apela a la humillación, y la humillación lo lleva a tocar la misericordia. Cuando él escucha el juicio que el profeta Isaías, que no se equivocaba, le dice Dios que prepare tu casa, porque morirás. La enfermedad que tienes es para matarte. No hay forma de librarte, te vas a morir. Sedequías no va donde un brujo ni donde un doctor a ver cómo se libra de la profecía que había dicho Isaías, sino que Sedequías vuelve su rostro a quien había decretado su muerte, sabiendo que solo de Dios podía provenir la salvación y la sanidad para su cuerpo. Y la Biblia dice en el verso 2: entonces él volvió su rostro. No perdió tiempo.
averiguando, preguntando si era de Dios o no era de Dios. Él sabía que Isaías era un hombre de Dios. Volvió su rostro a la pared. Diga conmigo, aleluya. Y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que haga memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, se humilló, le pidió a Dios perdón, porque era un juicio de Dios, porque él había hecho cosas que no le agradaba a Dios. Y cuando el juicio fue decretado para terminar con su vida, Sedequías sabía que era un juicio y que él merecía ese juicio. Él no se puso a justificarse, él se tiró contra la pared. Él no llamó a Isaías y le dijo: por favor, ora por mí. Él dijo: este asunto solo se resuelve entre Dios y yo. Sigo paro. Verso 4 dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Es impresionante. Voy a seguir compartiendo más adelante, pero es impresionante ver cómo es que hay tanto que ver aquí. Lo que puedo señalar es que si quiero operar como Isaías, aquí hay una clave muy poderosa. Pregúnteme cuál. La sensibilidad del oído de Isaías para escuchar la voz de Dios, y un corazón para obedecer sin cuestionarlo. Él hace 3 minutos le dijo a un rey: morirás. Y ahora va caminando por el patio del reino y vuelve la voz de Dios. Y él vuelve al rey y le dice: así dice Jehová. Aquí vemos el secreto de Isaías. Era tanto el tiempo que pasaba con Dios que su oído era muy sensible y accedía fácilmente a la voz de Dios. Su corazón no estaba para cuestionar y opinar, sino para ejecutar lo que recibía de parte de Dios. Y yo oro para que cada hombre y mujer que está aquí, su corazón sea obediente a Dios sin cuestionar, y su oído sensible a la voz de Dios. Y mire lo que le dice Dios a Isaías: devuélvete, devuélvete. Sigo paro. Vuélvete a Sedequías, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, y al tercer día subirá a la casa de Jehová. Y Dios le dio señales a Sedequías, que hoy no voy a compartir por el tiempo. Dios le dio señales de que iba a cumplir lo que había dicho. Pero fíjate lo que le dice Isaías. Dios dice que Él escuchó tu oración. Dios dice que mientras tú llorabas en el secreto, Él miraba tus lágrimas. Eso nos da a entender que Él está pendiente a nosotros, que no hay lugar donde nos escondamos que Dios no nos vea, que Dios no nos oiga, que Dios no nos sienta. Así que puedes estar literalmente confiado que tus oraciones desde tu corazón están siendo escuchadas por Dios. Y al tiempo correcto te llegará el profeta. En el momento correcto te llegará tu Isaías. En el momento correcto vendrá la respuesta de Dios. En el tiempo exacto. No te desanime de orar y creer a Dios, porque tarde o temprano, alaba lo que vive, Él va a enviar palabra a tu corazón. Sigo paro. Y fíjate lo que dice las Escrituras. La palabra de Dios dice que Dios le dijo: dile a Sedequías que yo escuché su oración y que yo vi sus lágrimas. Y dile que yo le añado 15 años más. Alaba lo que vive. Y dile que yo lo sano, que yo sanaré la enfermedad que tiene en la pierna. Yo sanaré la enfermedad. Era un cáncer, parecía, que tenía Ezequías. Y Dios le dijo: yo sanaré la enfermedad. Alaba lo que vive. Sí, porque si Dios dice que te va a dar 15 años más, Él va a quitar toda enfermedad que pueda impedir que tú llegues a los años que Dios dijo. Alaba lo que vive. Dios le dijo: yo te sanaré. Y aquí hay algo que me trajo la atención cuando lo leí. ¿Sabe? Dice que Dios lo iba a sanar,
Pero ¿sabe qué Dios usó para sanarlo? Higo, hojas de higo. Y le digo a Isaías, ponte hoja de higo allí y va a sanar. Dios dice que lo va a sanar, pero Dios le revela a Isaías que la sanidad la va a desatar por medio de una mata. De la mata de higo, el árbol de higo. Dios le dijo a Isaías, dile que se ponga hoja de higo, porque yo lo voy a sanar por medio de la naturaleza. Dios va a hacer las cosas por el medio que Él lo ha determinado. Y les digo que aquel Sedequías se salvó y se sanó porque la misericordia de Dios estuvo sobre su vida. Me gustaría hablar del higo, de los medios que Dios usa, de las manos médicas que Dios puede usar, de cuántas cosas puede usar Dios, que Él puede operar por medio de ese sistema. Pero el centro del mensaje es que la misericordia de Dios visitó la casa de Isaías, de Sedequías. Primero vino el juicio. El juicio dijo te muera mañana, pero cuando el hombre se humilló, el juicio fue sacado por la misericordia. Entró el juicio de Dios a la casa de Sedequías y dijo morirá. Y cuando él se humilló, la misericordia iba detrás del juicio y dijo, juicio, sal de la casa, porque mi misericordia es para a su nombre. Y le dijo Dios, y dile a él que haga algo. Dile que al tercer día, después de esta palabra, suba a la casa de Dios y adore. Y Ezequías comenzó a prepararse. A pesar de estar enfermo, a pesar de sentir dolor, él dijo, en 3 días voy a adorar a Dios. En 3 días voy a alabar a Dios. En 3 días, fue el domingo, lunes, martes y miércoles. En 3 días, Virginia, voy a cantarle a Dios. Alaba lo que vive. Dios le dijo, dile que suba a mi casa y que me adore por encima del dolor, por encima del cáncer, por encima de lo que tiene, por encima de lo que perdió, por encima de lo que le pasó. Que suba a la casa y me adore, porque para siempre es su misericordia. Alguien diga amén. Y escuche esto, porque para siempre es su misericordia. Este hombre fue salvo, fue sanado, porque la misericordia de Dios fue movida. Si nos humillamos, la Biblia dice, porque tú no rechazarás un corazón contrito y humillado. Muchos juicios se han detenido porque la gente ha apelado a la misericordia. Isaías no se sintió mal porque dio una profecía que no se cumplió. Cuando un profeta da una profecía y no se cumple y se siente mal, es porque envuelto en esa profecía había un ego de él, para quedar como el super profeta. Hay tantas profecías que un profeta desata y no se cumplen. Y no es que Dios no habló, es que las circunstancias cambiaron. La persona se humilló, la persona se arrepintió, o al contrario, la persona dejó de creerle a Dios y lo que Dios dijo que le iba a dar, no se lo puede dar. No dijo Dios a Moisés, no faltará de la casa de Aarón sacerdote que me sirva para siempre. Dios juró que para siempre iba a haber un sacerdote levita de los descendientes de Aarón. Pero cuando aquel Elí pecó y sus hijos desenfrenados ofendieron la presencia de Dios, Dios envió un profeta y dijo, lo que yo dije en Éxodo lo voy a borrar hoy. Yo dije que alaba lo que vive. Yo dije que no iba a faltar levita, mas yo no haré eso jamás. Yo me levantaré a Samuel, que no desciende de Aarón directamente. Alaba lo que vive, porque hay profecía, hay cosas que Dios quiere hacer y nuestra actitud puede impedir que Él la cumpla. Pues Dios respeta tu libre albedrío. Alaba lo que vive. Pero yo profetizo que todo lo de Dios en tu vida tendrá cuerpo, será materializado y será manifestado y cumplido, porque para siempre es su misericordia. Somos sanados por misericordia, somos salvados por misericordia, somos santificados por misericordia. Piénsenlo bien. Todos ustedes saben que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, no estuvieran aquí.
De hecho, los pecaditos ocultos que algunos de los que están aquí tienen, saben que la misericordia de Dios es que lo ha mantenido a ustedes vivos. Alaba a los que viven. Todos sabemos eso. Todos conocemos que la misericordia. Por eso es que lo más que puede hacer cuando alguien está mal es decir: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Acuérdate de tu bondad. Acuérdate de tu piedad. Eso fue lo que hizo Moisés. Él apeló a la misericordia cuando Dios le dijo en Éxodo 32 y 33: quítate, que voy a deshacer este pueblo y me levantaré otro mejor que ellos. Y Moisés dijo: no, acuérdate, arrepiéntete de este mal que quiere hacer a tu pueblo. Ten piedad, no lo hagas. Y Dios se tuvo que arrepentir porque un hombre apeló a la misericordia de Dios. Alaba lo que vive. Hay alguien que vaya a apelar a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios trasciende el pecado. La misericordia de Dios trasciende el juicio del mismo Dios. La misericordia de Dios se puede meter hasta en el infierno. ¿Qué estoy hablando? Le voy a contar un testimonio. No es respaldado por la teología, pero ella dice que lo vivió. No podemos encasillar a Dios. La misericordia. Dice: Señor, cuando ores, ten misericordia de mis hijos, aunque estén con otra vida. Ten misericordia de mi abuelo, aunque sea brujo. Ten misericordia de mi padre, aunque sea ateo. Pide misericordia, porque en cuanto el juicio quiera venir sobre ellos, la misericordia se va a presentar. Alábalo.